Tenemos el privilegio de leer otra vez la Escritura de nuestro Dios, que es inerrante e infalible, en Levítico capítulo 10, del 1 al 11. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es común que el Pentateuco nos intimide como lectores de la Biblia. Es posible que esta sea una de las secciones más descuidadas quizás en nuestra lectura, en nuestro estudio y también en la enseñanza de la iglesia. Pero como toda la Escritura es inspirada por el Señor, toda la Biblia nos es útil, y entonces podemos ir a un pasaje como este, que a simple vista tiene sus complicaciones de entendimiento y de aplicación, pero con la ayuda de nuestro Consolador, el Espíritu Santo, podemos abrir nuestras Biblias y ser informados de lo que Dios quiere comunicarnos a través de su santa y preciosa palabra. Y entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en esta sección de la Biblia de la que leímos en los libros de la ley, podemos pensar en cómo Génesis nos enseña acerca de la formación del pueblo de Dios, porque leemos acerca de los patriarcas de Israel, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y cómo se formó el pueblo de Israel. Entonces Génesis nos habla de la formación del pueblo de Dios. En Éxodo, donde leímos anoche, aprendemos acerca de la redención del pueblo de Dios, cómo Israel había quedado en esclavitud, cómo Dios fue preparando los corazones de su pueblo, cómo Él dispuso de un líder, cómo Él también obró en los egipcios para humillarles y quebrantarles a través de esas señales que les fueron enviadas, cómo Dios les compró a precio de sangre para que ellos pudiesen salir de Egipto y poder ir a la tierra prometida, aquella tierra de Canaán que fluía con leche y miel. Y entonces Éxodo en gran manera se enfoca en contarnos acerca de la redención del pueblo de Dios.
Pero esta mañana hemos leído en Levítico. Y en Levítico, si Génesis nos habla de la formación del pueblo de Dios, y si Éxodo nos habla de la redención del pueblo de Dios, Levítico nos habla de la adoración del pueblo de Dios. Levítico enseña cómo es que Israel debía adorar a su Dios. Y el libro de Levítico es llamado así porque es un compendio de leyes que eran pertinentes a los sacerdotes, a aquellos que sabemos que eran también llamados levitas, por eso Levítico. Y ellos tenían una función muy importante en lo que realizaba toda la nación de Israel para adorar a ese Dios inmensamente e infinitamente santo a quien estudiábamos anoche. Y entonces ahora pudiéramos también pensar no solamente en como un panorama en los libros de la sección de la que hemos leído en la Biblia, pero pensar también en segundo lugar en un breve bosquejo de esta primera parte, de esta primera mitad del libro de Levítico, para poder ver este pasaje en su contexto adecuado. Podemos notar que en los primeros 7 capítulos se dan detalles sobre las ofrendas principales de Israel. Capítulo 8 describe el evento que se realizó para que Aarón y sus hijos fuesen consagrados al Señor para comenzar su servicio en aquella tienda reunión, en esa tienda de reunión donde Dios moraba. El capítulo 9 de Levítico hace ver los sacrificios que ofreció Aarón para poder fungir como el jefe de los sacerdotes. El capítulo 10, en el que leímos, se relata esta tragedia ocurrida a Nadab y a Abiú, y esto es lo que nos va a ocupar en esta sesión. Y en los capítulos 11 a 15 vemos que se proveyó a Israel una serie de mandamientos relacionados a la pureza y a la inmundicia. Y entonces debe llamarnos la atención que en medio de todas estas ordenanzas y preparativos, casi que de una manera inesperada y abrupta, leemos acerca de la muerte de estos 2 hijos de Aarón. Pareciera que el Espíritu Santo quiere puntualizar la seriedad que hay en revelarse a lo prescrito por Dios, y que el juicio ejecutado sobre estos varones es usado por el Señor para ejemplificar lo que Él ya les había advertido en cuanto a lo que sucedería si ellos desobedecían su ley. La historia de Nadab y Abiú, hermanos y hermanas, hoy en el 2024 tiene como fin advertirnos sobre lo perverso y sobre lo nefasto que es acercarnos indebidamente a la presencia santa de nuestro Señor. Antes que veamos este tema en cuanto a la manera en la que no debemos acercarnos a Dios, quiero que pensemos primeramente en cómo sí debemos acercarnos a Dios con el deseo de adorarle. Su Biblia y la mía explícitamente señala, subraya y recalca cómo es que el santo que considerábamos anoche con reverencia y con admiración demanda que nos presentemos delante de Él. Y quiero pensar en 10 cosas que deben caracterizar nuestra adoración. Número 1, nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a la mujer de Samaria: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De manera que nosotros debemos adorar al disponer nuestro interior
para entonces reflejarlo de manera externa. Adoramos en espíritu, pero adoramos en verdad porque lo hacemos sinceramente y sin hipocresía. Dios quiere que entonces le adoremos en espíritu y en verdad. En segundo lugar, Él quiere que le adoremos con humildad. Leemos en el Salmo 95, vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y entonces buscamos adorar a nuestro santo Dios al mortificar nuestro ego, tratar de destruir todo tipo de vanagloria, de vanidad, de egocentrismo, para que realmente sea Dios el que tenga la prominencia y Él reciba la honra de la cual Él es digno. Adoramos también a Dios admirándole. Dice Isaías 25, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos son antiguos, son verdad y firmeza. Y entonces adoramos al Señor asombrándonos de todo lo que Él es y de todo lo que Él hace. Le adoramos admirándole. En cuarto lugar, adoramos a este gran e inmenso Dios, a este Dios tan altísimo, habiéndonos consagrado a Él. Conocemos bien las palabras de Pablo a los romanos: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su servicio lógico. Y hermanos, es absolutamente indispensable que para que Dios acepte nuestra adoración, le adoramos a Él primeramente habiéndonos entregado totalmente a Él. Antes de nuestra adoración, Dios quiere nuestro corazón. Antes del sacrificio, Dios quiere la obediencia. Y entonces le adoramos habiéndonos consagrado a Él. Número 5, le adoramos ofreciendo sacrificio de alabanza. Leemos en Hebreos 13, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de manera que adoramos a Dios al ofrecerle activamente nuestros sacrificios espirituales. Número 6, adoramos a Dios saturados de la palabra de Dios. Adoramos a Dios llenos de su palabra. Pablo dijo a la iglesia en Colosas: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Adoramos bajo la autoridad y la dirección de las sagradas Escrituras. Ni usted ni yo tenemos el derecho de adorar a Dios de una manera que sea foránea y extraña a lo que Dios claramente decreta en su palabra. Le adoramos saturados de su palabra. Número 7, le adoramos con temor y con reverencia. Hebreos 12:28 nos manda: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este no es cualquier Dios. Este Dios que es incomprensiblemente majestuoso, es el Dios que debemos adorar con respeto. Es el Dios a quien debemos reverenciar esmeradamente y solícitamente, porque este Dios es único, es singular, es superior, es magnífico, es santo, es poderoso, es misericordioso y lleno de gracia. Y le adoramos
con temor y con reverencia. Número 8, adoramos a Dios con todo nuestro ser. Que dijo el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía, oh Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Entonces adoramos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Le adoramos con todo nuestro ser. Número 9, le adoramos con agradecimiento. Salmo 75:1 son nuestras palabras también. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas y adoramos con corazones saturados de agradecimiento a este gran Dios al que hemos llegado a conocer. Y número 10, adoramos a Dios también con rectitud de corazón. Adoramos a Dios con rectitud de corazón. El salmo más largo de todos, no sabemos quién lo escribió, pero el Espíritu Santo nos dice en el Salmo 119 y versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces adoramos a Dios limpiamente, adoramos a Dios rectamente, adoramos a nuestro Dios santamente. Nosotros, hermanos, en esta mañana nos centraremos en considerar el hecho de que lo santo que es la presencia de nuestro Dios debe resultar en que le adoremos santamente. Anoche, muy débilmente, tratábamos de contemplar la santidad de Dios, la santidad de su persona, y ahora queremos pensar en la santidad de su presencia, para poder adorarle como Él es digno de que Él sea adorado. Porque el Dios que es santo merece y exige que le adoremos en santidad. Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo. Dios es santo y Él habita, nos dice el Salmo 22:3, entre las alabanzas de Israel. Esto debería resultar en lo siguiente, hermanos. Lo que dijo el salmista en el Salmo 29, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 93, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Deberíamos nosotros replicar aquí sobre la tierra, en nuestras vidas y en nuestras iglesias, lo que hicieron los serafines de los que hablábamos anoche, que ardían por la gloria y la santidad de Dios en el 6º capítulo de Isaías. Aprendamos, creyentes, lo que es contemplar al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Seamos como los querubines, que a pesar de que son seres puros y santos, ellos no se atreven a mirar a Dios, sino que se cubren con sus alas. ¿Por qué? Porque el glorioso Dios, Pablo dice en 1 Timoteo 6, habita en luz inaccesible. Imitemos lo que hacen esos serafines al abrumarse con la santidad de Dios, y solo pueden repetir ese glorioso atributo del Todopoderoso, que dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sigamos también el ejemplo del siervo Isaías, el siervo de Dios, que al
tener esta magnífica escena delante de Él, no pudo hacer otra cosa sino humillarse completamente de este Dios infinitamente santo, y que podamos decir como Él: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nunca perdamos de vista, hermanos, lo que leemos en el Salmo 24, aquel salmo tan bello que describe cómo es que el Mesías, el Rey de Gloria, entrará un día a su ciudad para poder reinar por 1000 años. Y la pregunta que se ha hecho por las edades y que solamente puede ser contestada en Él es: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Hay uno solo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y vemos a distintos líderes que han gobernado grandes tierras, y les pedimos alzar sus manos y solamente podemos encontrar en ellas sangre, corrupción, perversidad, injusticia e inmoralidad. Pero como si fuera cuando le pedimos a nuestro Señor levantar sus manos, Él en todo es codiciable. En Él no hay pecado. Él no hizo pecado. Gracias a Dios por la perfecta impecabilidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Adoremos a Dios entonces dignamente, hermanos. Exaltemos a nuestro Padre por lo mucho que somos atraídos a la hermosura de su santidad. ¿Ha usted disfrutado esa frase que encontramos en la Biblia, la hermosura de su santidad? Esta es una frase que se repite en las Escrituras en cuanto a nuestra admiración y adoración de Dios. Por ejemplo, después de que el arca del pacto había regresado a Jerusalén, David alabó a Dios y dijo: den a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de Él, póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Algo parecido David dijo en el Salmo 29 y versículo 2. También encontramos en los Salmos, en el 96, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad, teman delante de Él toda la tierra. En el Salmo número 110, el Salmo y el pasaje del Antiguo Testamento sobre Jesucristo más citado en el Nuevo Testamento. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La palabra hermosura en hebreo significa adorno, ornamento, resplandor, gloria. Y entonces podemos ver, hermanos, cómo esto resalta lo que es la santidad en el ser de Dios. Nos atrae mucho el amor de Dios. Y está bien, pero hermanos, tenemos que también ser atraídos por su santidad, por la hermosura de su santidad. Y por eso no creo que estuvimos del todo mal en decir anoche que la santidad de Dios es lo que más le distingue y lo que más le adorna. Dejemos, hermanos, que nuestro espíritu y nuestra alma sea atraída a la hermosura de la santidad del Señor y adorémosle con todo lo que somos.
No debemos ser tan egocéntricos, hermanos, en la vida cristiana, aún en cosas que tienen que ver con el Señor. ¿Y sabe de qué manera a veces mostramos un egocentrismo en cuanto al Señor y nuestro conocimiento de Él? Es que solemos atesorar sus atributos que más nos benefician. Si le preguntáramos a un grupo de cristianos cuáles son algunos atributos de Dios, lo más seguro es que la mayoría de ellos serían aquellos que nos benefician a nosotros. Por ejemplo, amamos que Dios sea fiel. ¿Por qué? Porque esto resulta en que podemos contar con su presencia en los valles más oscuros de nuestra vida. Está bien, es bueno estudiar la fidelidad de Dios, pero se fija, es algo que me beneficia. O por ejemplo, apreciamos el amor de Dios porque nos conmueve que Él ponga su afecto sobre nosotros aun cuando somos tan malos. Pero también es un atributo que me beneficia a mí. Atesoramos también, por ejemplo, su omnisciencia, porque significa que Dios conoce todas mis penas, todas mis preocupaciones, todas mis lágrimas. Pero realmente no debemos percibir al Señor de esa manera. Realmente es ser individualista. Realmente, si lo vemos de esa manera, no es honrar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Debemos admirar todo lo que Dios es, no tanto por cómo nos puede llegar a beneficiar, sino por la forma en la que Él se glorifica a través de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y cuando pensamos de esa manera, hermanos, nos despojamos del egocentrismo y entonces esto resulta en que amemos, en que deseemos y en que valoremos a Dios por su santidad. Ahora quisiera que meditemos en cómo no debemos acercarnos a Dios al evaluar lo ocurrido a Nadab y Abiú. En el versículo 1 vamos a ver la perversión cometida. La perversión cometida. Nadab y Abiú tomaron sus incensarios y pusieron en ellos fuego. Sobre ese fuego pusieron incienso, el cual ofrecieron al Señor. Hasta allí no hay problema, porque ese era uno de los deberes de ellos. El incienso quemado sobre el altar de oro en el lugar santo simbolizaba para Israel sus oraciones como pueblo de Dios al Señor, que subían en adoración a su presencia. Podemos ver eso, por ejemplo, en Salmos 141:2, Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3 y 4. El incienso en la Biblia puede representar las oraciones de los redimidos subiendo al Señor. Y entonces esto era algo muy especial para Dios y para aquellos que eran suyos. La Biblia menciona varios ejemplos de personas que oraron a la hora novena. Esta era la hora en la que se quemaba incienso en el templo. Y cada una de estas personas que oraron en la hora novena, sus oraciones fueron contestadas. Elías en Primero de Reyes 18, Daniel en Daniel capítulo 9, Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, Pedro en Hechos capítulo 10, oraron a la hora novena y Dios, como si fuera, recibió su incienso y contestó sus oraciones. Pero no podemos omitir a otro que oró a la hora novena. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo clamó sobre el madero a esa misma hora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el caso de Jesucristo, Él no fue oído a la hora novena.
él no fue oído, sino que fue abandonado por su Dios, porque él estaba siendo hecho pecado por nosotros. Usted comprende, oyente, que aún no ha creído en el Señor Jesucristo, lo que él sufrió por usted, que su peor agonía no fueron los clavos, ni las espinas, ni la lanza, ni los látigos, ni los puños, que el dolor más horrendo, más difícil para él fue que más él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que Jesucristo estuvo dispuesto en recibir toda la ira de Dios que cayó sobre él en su lugar. Y Dios quiera que usted en esta mañana pueda obedecer el Evangelio al arrepentirse de sus pecados y al confiar en Cristo, quien es el único que puede rescatarle de su pecado y del infierno que le espera a toda persona que no obedece la palabra de Dios. La perversión de Nadab y Abiú fue que el fuego que emplearon en el incensario fue de procedencia extraña. Era fuego que Dios nunca había mandado que utilizaran. La palabra extraño, fuego extraño, esta palabra extraño señala que era fuego ajeno, foráneo, profano. Es la misma palabra en las escrituras hebreas utilizadas, por ejemplo, en Proverbios 2:16 para hablar de una mujer adúltera. Fuego extraño. Esta era la naturaleza del fuego que habían ofrecido Nadab y Abiú. ¿Por qué era extraño? Porque Levítico 9:24 enseña que ¿quién era el que había enviado el fuego que iba a siempre consumirse en el altar? Dios. Y ese fuego no podía apagarse. Por ejemplo, lo vemos en Levítico 6:13. El fuego que quemó el incienso ofrecido por los dos hijos de Aarón era extraño porque era ajeno al fuego del cielo. No era el fuego provisto por Dios. La acción de estos hombres fue tan horripilante y grotesco ante la santa presencia de Dios por las siguientes razones. Número 1, quebrantaron la inquebrantable palabra de Dios. El Señor había prescrito detalladamente cómo es que debían adorarle y servirle. Y ellos de manera consciente, los dos hijos de Aarón, se resistieron altivamente a los preceptos claramente estipulados por Dios. Vimos, hermanos, que debemos adorar a Dios al estar saturados ¿de qué? De las Escrituras, de su palabra, porque son ellas las que nos informan cómo es que vamos a adorar a este Dios altísimo que nos ha rescatado. Y lo que hicieron estos dos sacerdotes levitas fue subestimar y oponerse a la palabra autoritaria de Dios. El autor de la Biblia, él ha engrandecido su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Salmo 138:2. Pero ¿qué hicieron estos dos? Menospreciaron
y desecharon esa palabra en gran manera. Y esto es lo que ocurre en muchas congregaciones hoy en día, en la actualidad. Abundan aquellos que están buscando de una o de otra manera poder modificar la manera en la que adoramos a Dios. Y buscan como Nadab y Abiú, aunque quizás no se dan cuenta, están quebrantando la inquebrantable palabra de Dios. Y si cada uno de nosotros fuésemos temerosos de Dios, de este santo Dios, nos horrorizaríamos con solo la idea de presentarle a Dios delante de su presencia algo que no concuerda con su eterna palabra. Número 2. ¿Por qué fue tan serio el pecado de Nadab y Abiú? No solamente porque quebrantaron la inquebrantable palabra de Dios, pero también porque exaltaron sus egos caídos. Exaltaron sus egos caídos. Nadab y Abiú se sublevaron contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, pero por encima de todo, en su perversión ellos desearon cometer insurrección contra la persona de Dios. Y para hacer todo eso, ¿qué tuvieron que realizar? Hinchar su ego. En su vanidad creyeron que podían ignorar la ley de Dios. En su arrogancia pensaron que podían distorsionar lo indicado por el Señor. Hermanos, no cometamos estos errores. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. Y por lo tanto, como dice Salomón en Proverbios 16, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, no podemos enfatizarlo lo suficiente. En la presencia de este santísimo Dios del que estamos considerando en estos días, cuánta necesidad hay que cada uno de nosotros humillemos, trituremos, mortifiquemos y desvanezcamos nuestros egos. Nuestro yo no tiene cabida en el servicio a Dios ni en la adoración a Dios. Sigamos lo que Dios nos dice en 1 de Pedro 5:6, humillémonos completamente bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos también totalmente delante de nuestros hermanos. Pablo recomendó a una iglesia dividida en Filipos: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Seamos sabios, hermanos, al tener un espíritu absolutamente sumiso a la Biblia, al contemplar lo caído que es nuestra depravada naturaleza y lo malvados que somos. Un cristiano que entiende lo caído que es su depravada naturaleza no se atreve a exaltarse por encima de nadie, mucho menos de Dios y de su sagrada palabra, para hacer lo que a Él le deshonra. Somos orgullosos porque no entendemos lo perversos que somos. Pero en tercer lugar, ¿por qué fue tan serio el pecado de Nadab y Abiú? Y esto fue quizás lo más serio que hicieron. No solamente porque quebrantaron la inquebrantable palabra de Dios, no solo porque exaltaron sus egos caídos, pero número 3, porque rebajaron al Dios Altísimo. Rebajaron al Dios Altísimo.
¿Hicieron mal en quebrantar la palabra de Dios? Sí. ¿Hicieron muy mal al exaltar sus egos? Claro que sí. Pero lo peor que pudieron haber hecho estos hermanos fue rebajar, humillar, degradar al Dios de toda gloria en sus corazones. Desestimaron al infinito. Desdeñaron al Eterno. Insultaron al Santo. Al ofrecer fuego extraño delante de Jehová, estaban ofendiendo, insultando y blasfemando a Dios directamente. Hermanos, para cada uno aquí, lo más deplorable de nuestro pecado no son las consecuencias que el pecado acarrea. ¿Qué es lo más deplorable de la perversión? Lo más aborrecible de la corrupción es que se comete contra un Dios que es altísimo. Por eso Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, que escribió esa obra hace 380 años, él definió el pecado como el desafío de la justicia de Dios, la violación de su misericordia, la burla de su paciencia, el desprecio de su poder y el desprecio de su poder y el desprecio de su amor. Otro hermano también que vivió en esa época, que fue contemporáneo de Bunyan, él nos dice: nunca podrás conocer plenamente el mérito del pecado hasta que conozcas plenamente la maldad del pecado. Y nunca podrás conocer plenamente la maldad del pecado hasta que conozcas plenamente las siguientes 6 cosas: la excelencia del alma que deforma, la excelencia de la santidad que borra, la razón y excelencia de la gloria que viola, la excelencia de la gloria que desprecia, la excelencia y oficio de la razón que pisotea. No, ni hasta que conozcas la infinita excelencia, omnipotencia y santidad de ese Dios contra quien se comete. Número 2, vemos en el versículo 2 la disciplina ejercida. La disciplina ejercida. El Señor respondió inmediatamente a lo que realizaron los 2 hijos de Aarón. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esta solemne escena nos deja pasmados, junto con otras escenas similares a esta en las Escrituras. ¿Se acuerda de Usa? En 2 de Samuel, capítulo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Se acuerda del matrimonio en Hechos 5? Ananías y Zafira cayeron muertos después de que ambos pecaron y mintieron contra el Espíritu Santo. Hermanos, seamos honestos esta mañana. La gran mayoría de nosotros pensaríamos que en esos casos que le he dicho, que le he señalado, Dios fue muy exigente. Estamos dispuestos en aceptar que Dios es santo, pero la realidad es que sí se nos dificulta entender que el Señor esté en lo correcto, en fulminar, en matar a estas personas.
¿Realmente Dios fue justificado que murieran Nadab y Abiú simplemente por quemar incienso con fuego extraño? ¿Realmente fue un acto moral por parte de Dios que Él le quitara a Usa su vida solo por tocar el arca del pacto? ¿Realmente el juez de toda la tierra actuó debidamente al hacer caer muertos a Ananías y a Zafira solo por mentir? ¿Sabe por qué estas preguntas navegan en nuestras mentes, hermanos? Porque una, no comprendemos lo perverso que es la perversidad. Y dos, porque no comprendemos lo santo que es la santidad de Dios. No demeritemos, hermanos, ningún pecado. Los hijos de Aarón fueron aniquilados por no adorar a Dios adecuadamente. Y ese es un crimen terrible, porque Dios es infinitamente santo. Usa perdió la vida por creer que su brazo era más santo, más puro que el suelo sobre el cual caería el arca de la alianza. Eso es un delito hórrido, porque Dios es indescriptiblemente santo. Ananías y Zafira expiraron porque mintieron. Esa también es una infracción espantosa, porque Dios, nuestro Dios, es gloriosamente santo. Cada una de estas personas perecieron porque ofendieron al que es santo, santo, santo. Eso es lo que hace absolutamente grave y serio toda ofensa, toda ofensa. No hay pecados pequeños cuando son cometidos en contra de un Dios que es tan excelente. Alguien bien escribió: ningún pecado puede ser llamado pequeño. Pregunta: ¿es un Dios pequeño que es ofendido por el pecado? Pregunta: ¿es un castigo pequeño que es vaciado sobre el pecado? Otra pregunta: ¿es un Cristo pequeño que ha muerto por el pecado? Otra pregunta: ¿es una alma pequeña que es destruida por el pecado? Otra pregunta: ¿es un infierno pequeño que está preparado por el pecado? No hay pecados pequeños contra un Dios que es tan excelentemente santo. En tercer lugar, en el versículo 3 vemos el motivo expresado. Jehová expresó el motivo por el que Él castigó el pecado de estos dos varones, de la manera en la que lo hizo. ¿Qué dijo Dios? En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Ese es el motivo por el cual Dios tuvo que hacer lo que hizo. Esto confirma lo que ya hemos venido exponiendo, hermanos. Los hijos de Aarón murieron porque no santificaron, no honraron, no distinguieron, no apartaron a Dios delante de la nación. Deshonraron, injuriaron y avergonzaron a Dios. Hermanos, y lo digo primeramente a mi propio corazón antes de decírselo a usted, en todo el temor del Señor que está en medio de nosotros, tenga mucho cuidado que cuando usted adora, realmente lo hace porque admira la gloria de Dios. No lo adoremos porque buscamos egoísticamente un beneficio. No lo adoremos porque realmente buscamos ser alabados por los hombres.
Como dijo alguien, temo que la mayor parte de las personas adoran la adoración en vez de adorar a Dios. Tampoco, hermanos, adoremos a nuestro Dios de una manera ritualista, rutinaria, al hacerlo porque es algo que es una costumbre que tenemos. No lo adoremos faltándole el respeto tampoco al adorarle sin integridad moral. Cada una de estas cosas son pecado porque es quebrantar el tercer mandamiento. Éxodo 27, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. De igual forma, Dios hizo saber que Él debía ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Él y solo Él debía recibir la gloria. Nadab y Abiú nos demuestran el peligro que hay cuando nos hacemos rivales de Dios, al competir con Él por la gloria que solo debe ser suya. Eso en sí, hermanos, debería despojarnos de toda arrogancia, que cuando busco ser visto, que cuando busco ser reconocido, que cuando busco ser alabado, estoy comportándome como un rival de Dios, tratando de despojarle la gloria que solamente debe ser de Él. Y aquellos que son líderes aquí en las iglesias, de donde quiera que son, yo quiero que ustedes noten cómo es que primero se responsabiliza a los sacerdotes en cuanto a la adoración del Señor y después a la adoración del pueblo. ¿Cuál es nuestro efecto en la iglesia en la que estamos? Nuestras vidas resultan en que los demás santifiquen y glorifiquen a Dios. ¿O somos líderes que causamos desánimo, frialdad y desobediencia entre aquellos a quienes supuestamente pastoreamos? ¿Ven los demás en nosotros un ejemplo a seguir? Porque ven que somos conocedores y adoradores de Dios. Y no me estoy refiriendo a hombres que saben mucho de la Biblia. Tampoco me estoy refiriendo a hombres que hablan muy llamativamente. Estoy pensando en varones que realmente conocen a Dios en la intimidad y que tienen un corazón que continuamente rebosa de adoración genuina a su Padre. Pero quiero finalizar pensando en cuarto lugar en el repudio demostrado, versículos 4 a 7. El penúltimo punto, el repudio demostrado, versículos 4 a 7. Cuando continuamos observando la santidad del Señor en todas las maneras en las que Él actuó en esta situación tan lamentable. Él le pidió a Misael y a Elzafán que sacaran los cuerpos de sus hermanos fuera del campamento. Y le pidió a Aarón, a Eleazar y a Itamar, a través de Moisés, que no descubriesen sus cabezas, ni que rasgaran sus ropas en señal de duelo, y que si lo hacían, morirían. Y se levantaría la ira del Señor sobre toda la congregación. Dios sí dio permiso para que el resto del pueblo se lamentara por el incendio, como lo llama Dios mismo en el pasaje que había realizado contra estos dos hombres. Y lo que quiero rescatar aquí es que, hermanos, nuestro Dios es tan grande que Él no requiere que le cuestionemos, ni que le demos lecciones sobre la misericordia y lo que eso conlleva. Dios no requiere que yo le enseñe qué es la gracia y qué es la compasión. Otra vez, cualquier cuestionamiento o crítica por la forma en la que actuó Dios en esta situación
emana de una mente y un corazón que no dimensiona en lo más mínimo lo perverso que es la perversión y lo santo que es la santidad de Dios. Dios, claro que tuvo el derecho de fulminar a Nadab y a Abiú. Dios, claro que tuvo el derecho de pedirle a sus hermanos que sacaran sus cuerpos del campamento. Claro que Dios tuvo el derecho de ordenarle a su padre y a sus hermanos que no hicieran duelo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque Él es tan alto, tan sublime, tan majestuoso, tan glorioso, que Él puede obrar como quiera y cuando quiera. Nosotros somos tan egocéntricos que nuestra tendencia es pensar en el bienestar de Nadab y Abiú. Somos tan vanidosos que somos más propensos en indignarnos por lo que Dios le hizo a ellos que enfurecernos por lo que ellos le hicieron a Dios. Por encima de todas las cosas, hermanos, lo más importante es el bienestar, la honra, la gloria, la exaltación de Dios. Pero el cristiano ególatra retrata a un Dios que solamente y principalmente opera siempre pensando en nuestro bien. Ese no es el Dios de la Biblia. El grandioso Señor de la Biblia es un Dios que por todo lo que Él es, tiene el derecho de centrarse en sí mismo y de hacer absolutamente todo, aun si es fulminar a dos hermanos, para que su nombre sea glorificado. Y ahora sí, para finalizar, número 5, el discernimiento requerido, versículos 8 a 11. El discernimiento requerido. Quiero que concluyamos viendo una cosa más que Dios exigió de Aarón y de sus hijos. No debían beber vino ni sidra antes de entrar al tabernáculo para que no murieran. ¿Habrá sido esto lo que motivó a Nadab y a Abiú en hacer lo que ellos hicieron? Posiblemente. Y el Señor les explicó que Él les estaba pidiendo que no bebieran vino ni sidra al entrar a su santuario para tener la capacidad de realizar dos cosas. Número 1, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y así la iglesia hoy en día necesita a hombres que tengan conciencias sensibles para detectar primeramente los pecados en ellos y también para identificar lo que pudiera estar mal en otros para poder resolverlo. El problema de muchos ancianos es que no conocen lo que está mal en ellos y entonces no quieren lidiar con las faltas de otros. Pero hermanos, los que sirven como pastores, como administradores, Dios les ha dado la responsabilidad de ser guardianes de la casa de Dios para que fuego extraño no sea introducido allí. Dios nos ayude en poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pero en segundo lugar, ¿para qué? ¿Por qué no debían tomar vino ni sidra al entrar al santuario? Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La iglesia también requiere de hombres que puedan enseñar fielmente la palabra de Dios, para que fuego extraño no sea presentado delante del Señor. Hermano, ¿está estudiando su Biblia? ¿Está luchando con Dios, sacrificando tiempo
tratando de preparar algo que realmente edifique al rebaño que Dios le ha encomendado? ¿O es una lectura y ahí unos pensamientos y anoto unas cositas y lo que se me venga a la mente, que al cabo Dios ayuda? Usted no debe estar en un púlpito si hace eso. Este es el trono de la palabra de Dios. Y muchas veces las cosas suceden a nuestro alrededor por ignorancia, porque los hermanos no están recibiendo la enseñanza que debían recibir. Hermanos, enseñemos la Biblia sistemáticamente, esforzadamente, poderosamente, valientemente. Dios es santo, su presencia es santa. Adorémosle no con fuego extraño, sino en pureza, en castidad y en santidad.